Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos completamente en vivo desde el Salón Dinary del Hotel Gamma Inn. Y primeramente que nada, siempre agradeciendo la colaboración de nuestro amigo Julio Ontiveros, director de los hoteles Fiesta Inn y Gamma Inn, por las facilidades que nos brinda para llevar una transmisión más de sus amigos del colectivo de periodistas en Cajeme CPC. Los invitamos para que se conecten, estamos completamente en vivo. Y esta mañana pues tenemos a un invitado de lujo. Más bien queremos rendirle un homenaje a un maestro que es originario de La Paz, Baja California, pero que llegó precisamente un 9 de septiembre fíjese nada más, del 69, llega a la escuela primaria de la colonia militar. Hay muchas cosas que hablar, pero más bien vamos a hacerle un homenaje, pocas veces de esta naturaleza, a una persona que realmente ha tenido un activismo social y una lucha precisamente por todos sus agremiados. Él precisamente es secretario general de la Unión General Obrero Campesina y Popular Asociación Civil. Se trata del profesor Miguel Ángel Castro Cosío, un hombre que ha viajado por todo el mundo, un hombre que realmente tiene una cultura enorme y tiene una capacidad poco conocido, y pues se enamoró del mar. Y de eso vamos a hablar también. Nos acompañan precisamente nuestros amigos y compañeros, pues también parte de este colectivo de periodistas. Ariel León Salazar, director de Extra la Tarde. Gracias, compañero. Sus hijos Norman y también Omar León, que nos acompañan esta mañana. Compañero Omar Castro, de la Nota Prensa, y su hijo Omar Castro Jr. Los demás compañeros están ahorita en comisiones, trabajando para llevar a cabo la información. Sin más preámbulos, pues empezamos. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días, amigo. Muy bien, me siento muy bien. Pues la idea es esta, a ver, queremos que nos platique usted. Me imagino que en aquel lejano 1969 que llega a estas tierras, porque usted es de La Paz, Baja California, llegó con, no una mochila, un cúmulo de sueños, de ilusiones, de hacer algo. Y llega aquí, lo mandan a la colonia militar. ¿Qué recuerdos tiene de aquella época? Independientemente que en aquellos años a lo mejor no pensaba a dónde iba a llegar usted, a qué nivel iba a llegar. ¿Por qué no nos platica de eso? ¿Por qué no nos platica de esos años, de su juventud como maestro? Bien, con mucho gusto. En primer lugar, lo quiero felicitar por haber hecho esta empresa de comunicación que ahora ya está creciendo su corriente de opinión, sus puntos de vista, su formato y su manera de conducir este tipo de entrevistas, que finalmente por medio de las redes se escuchan y se ven con mayor frecuencia, y va desplazando poco a poco a lo acartonado que había antes de muchas formas de hacer periodismo. En primer lugar, los felicito, además te felicito con mucho respeto. Yo creo que yo también crecí junto con Valdemar, con Bernardo Elene, con el padre de este gran hombre, Heriberto León Peña, al que hay que hacerle un homenaje un día para comentar y platicar qué hacemos, cómo él fue capaz de resistir muchas cosas y salir adelante con un periódico que a mí me trae muchos grandes recuerdos. El tabloide, el periódico, la prensa, el linotipo, cómo se armaba en aquel entonces cuando yo estaba en primaria, precisamente en 1963, me tocó a mí estar recibiendo, esperando los periódicos de La Última Noticia, que así se llamaba en La Paz, Baja California, porque yo vendía periódicos, yo sé de lo que es el sufrir en la vida. Siempre lo he dicho, lo he presumido, y estoy muy orgulloso de venir de abajo y continuar con los de abajo. Maestro, ahorita que usted tocaba el tema de maestro del periodismo, en paz descanse, Heriberto León Peña, padre aquí de Ariel,
¿Qué recuerdos tiene ahorita decía que resistía los embates del periodismo en aquellos años, que vaya, porque fue un periodismo muy frontal, directo, agresivo. ¿Tiene recuerdos de aquellos años del maestro Heriberto León Peña en paz descanse, y de algunas represalias que haya habido en contra de él? Porque pues, siempre era un crítico, pero un crítico de críticos. Muy bien, ¿cómo no? Si recuerdo perfectamente bien la cara, el cuerpo y el corazón de ese hombre extraordinario. Sé que fue uno de los principales impulsores de la libertad de expresión en Cajeme. Verdadera expresión en la cual se sufría en aquel entonces, porque había que luchar con los grandes inversionistas en los medios de comunicación. Siempre, por lo general, los medios de comunicación eran de gente, y siguen algunas cosas, siendo de gente que es tenedora de recursos, pues, y que cuando empieza alguien como una empresa como esta, siempre habrá que buscar la manera de destruirlo, de separarlo, que no se publique, que no se digan las verdades, que se opaque la manera de ser, la manera de pensar y la manera de actuar de algunos ciudadanos. Heriberto representa para mí uno de los luchadores por esa libertad a la que yo amo, amaré y moriré como él, pensando siempre que el hombre y las mujeres somos libres de pensar, libres de actuar, y que tenemos la obligación de expresar libremente nuestra manera de ser, de nuestra manera de escribir, nuestra manera de pensar y de razonar. Heriberto para mí debe ser reconocido como uno de los antecesores de la lucha por esta libertad en Cajeme. Ha habido muchos, por supuesto, ha habido muchos, pero él, que le tocó resistir, yo soy testigo de que en una ocasión tuvimos que hacer fuerzas políticas de izquierda, del centro y de derecha juntos, una defensa hacia el famoso periódico La Extra, que estaba en aquella calle que hoy curiosamente se llama General Emiliano Zapata, que no se llamaba así. En la 300 que le decíamos, fueron y le tiraron hasta balazos ahí para intimidarlo, para callarlo, y no pudieron. Recuerdo muy bien, yo era muy joven, fui impetuoso así como representante del PRT, como 25, 26 años. Me acuerdo que estaba muy joven y era un joven, como deben de ser los jóvenes, desprovisto de toda ambición. Fuimos, y junto con gente me acuerdo que eran del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, del Partido Acción Nacional, del PRT, que éramos un puñado de hombres y mujeres, pero que éramos más ruidosos que miles de tropas, y que los actuales, que tienen muchos votos, pero les falta, como decía Villa, lo mero principal. Jesús Reyes Lamas estuvo también esa tarde. Reyes Lama también. Don Jesús Reyes Lamas. Don Jesús, sí, en paz. Fíjense, amigos que nos están viendo, qué historias nos está compartiendo el profesor Miguel Ángel Castro Cosío, cosas que las nuevas generaciones no saben, los periodistas actuales, que es importante retroalimentarse de esto, de un hombre que es muy reconocido y que ha luchado toda su vida. Ahorita le vamos a pasar la palabra al compañero Ariel León para que un poquito digiera este momento emocional, porque es recordar a su señor padre. Creo que es algo que como quiera que sea, se toma así con mucha emoción, pero también inesperado, porque no lo esperaba salir. No, la verdad no. ¿Verdad? Ahora, antes de pasarle la pregunta que va a hacer Ariel, nada más yo quiero preguntarle, ¿cómo estuvo que usted se enamoró del mar? Bueno, he dicho, lo diré y lo repetiré 1000 veces, estoy ligado indisolublemente al mar. Nací frente a las costas del Bar Bermejo, en La Paz, Baja California Sur. Allí mi madre dio a luz a un robusto bebé el 14 de octubre de 1950. Es decir, ya tengo 68 años, chamaco todavía. Pero en aquel entonces mi madre proletaria
junto con un trabajador que curiosamente mi padre era policía de La Paz, era uno de los 3 policías que trabajaban con el gobierno de aquel entonces cuando era territorio de Baja California Sur. Ellos son los que procrearon a este hijo que jamás imaginó hacia dónde llegara tan alto el apellido de mi señora madre. Yo, al igual que ustedes, estoy orgulloso de mis padres, y en el caso de mi padre, que se llamaba Ángel Castro Carvalho, que pertenece a una familia muy importante en Baja California Sur, porque hubo grandes peloteros, además. Sí, uno de ellos era mi tío, ni más ni menos que el Tejano Castro, el mejor tocador de pelota que jugaba la segunda base con un equipo que se llamaba el equipo La Biosca, que fue impulsado por un gringo llamado Arturo Senal, que era el dueño de esa fábrica de suelas para zapatos. Allí jugaban mis tíos, mis primos y mi parentela, y mi padre también acudió a los entrenamientos de béisbol, por eso de ahí la sangre de nosotros, de peloteros y de deportistas. Nací, repito, frente al mar, y allí aprendí a querer este inmenso mar que tiene nuestro país y nuestro mundo. Por cierto, tengo un poema que un día, si quieren, aquí venimos, lo leemos y lo regalo para aquella gente que les gusta. Está editado, lo publicamos en el teatro y está en referencia al profundo, al inmenso océano. Es un poema que yo hice y que fue ilustrado por unos jóvenes también aquí, impulsores de la radiodifusión, de la televisión, y es de verdad una obra que debe de leerse o darse a conocer. Ligado al mar, recuerdo muy bien que cuando yo tenía 11, 12, 13 años, iba a bañarme todos los días a la playa allí en La Paz, porque íbamos a esperar que saliera el periódico en últimas noticias, y antes pues íbamos enfrente, acá, a escasos 150 metros de la imprenta, íbamos nosotros a bañarnos. Ahora sí, como dicen luego en el lenguaje del pueblo, bichis y gustos, pero íbamos a meternos a la playa, nos bañábamos, nos poníamos el pantalón y la camisa, y sin zapatos corríamos a la imprenta, recogíamos el periódico y lo íbamos a vender. Por eso yo admiro mucho, respeto mucho a todos los periodistas, a todos ustedes, y a la locución, que te digo que me encanta, viene de la grande admiración que yo tuve desde niño, de escuchar la vieja radio aquella, no sé si, a lo mejor como tú eres de la vieja guardia, como digo, así es, te puedes recordar muy bien cuando salía aquel famoso locutor cubano, de origen cubano, Bob Canel, que anunciaba el béisbol de una manera apasionada, de los Yankees de Nueva York, y que salían lo escuchábamos nosotros, porque ni televisión teníamos en aquel entonces, lo oíamos por radio, en un radio que le decíamos radio de barco, era uno de 8 transistores, muy grande, que oíamos voces de los españoles, filipinos, gringos, cubanos, argentinos, de todo el mundo. Y nosotros, en aquel entonces, yo estaba chamaco, iba y escuchaba la radio ahí, en un lugar, en una tienda de un amigo que se llamaba La Isla de Cuba. Y ahí escuchaba el béisbol, conocía yo de béisbol, de boxeo. Me acuerdo muy bien la voz de Agustín Álvarez Briones, de Ángel Fernández, de grandes locutores que siempre nos apasionaban, y nos imaginábamos nosotros la pelea, nos imaginábamos nosotros el juego, y vivíamos el deporte de manera muy apasionada. Bueno, en ese entonces yo estudié, lo voy a presumir, siempre he ocupado los primeros lugares donde yo he estudiado. En la primaria, en la secundaria, que por cierto, la estudié de noche para trabajar y ayudarle a mi madre.
Y saqué los primeros lugares en la secundaria, trabajando. Trabajaba el primer año en secundaria vendiendo periódicos y me enorgullezco de haber sido eso. Y luego trabajaba, no sé si se vale aquí, pero trabajaba en la Pepsi Cola, acarreando cajas para subirlas y llevarlas a repartir a los changarritos de ahí en La Paz. Y como viví en La Paz, pues me enamoré del mar, y de ahí viene la idea de, más adelante lo platico, cómo me ligué al proyecto de la acuacultura aquí en Sonora y cómo se concibió y cómo lo entendí. Será porque lo llevo en las venas también, tal vez, pero también con mi preparación que había tenido de licenciado en Ciencias Sociales, había podido aprender muchas cosas y había llegado el momento de aplicarlas al terreno de los hechos. Y fue así como yo entré a impulsar esta actividad que hoy me honro en presidir un organismo muy importante de los productores de camarón en Sonora, que es el Comité de Sanidad. Muy bien, qué interesante. Vamos a posteriormente de lleno a preguntar sobre ese fascinante mundo de la acuacultura, pero antes, compañero Ariel León Salazar de esta natal. Hay algo y mucho que hablar. Muchas gracias, Memo. Profe, pues bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. Tengo la fortuna de conocerte por allá a finales de la década del 80. Estabas muy joven, como dices hace rato, yo estaba muy chamaco, hace 15 años cuando traía la cámara colgada en aquellos inicios míos. Me detuve en un tiempo a pensar todo lo que habías logrado. Antes que nada, gracias por expresarte así de mi señor padre, un hombre íntegro realmente, que tuve la fortuna de tenerlo como padre, como amigo, como maestro de vida, maestro de enseñanza y maestro del periodismo. Una gran persona realmente. Quienes lo conocieron pues saben que es verdad todo lo que se ha dicho aquí de él. Profe, recuerdo ya por el 88, 89, tal vez no creo que llegáramos al 90 cuando iba y te visitaba en la calle Ramón Guzmán, el Busca Monzón, que era únicamente una pequeña construcción deteriorada, la pura esquina, todo lo demás era baldío. Hacía poco tiempo te habías hecho de esa esquina, pero no fue que tú la construyeras, sino que fue tomada a base de esfuerzo, a base de lucha. Tú junto con un grupo de personas traían la inquietud, traían el sueño de formar la UOCEC, traían la inquietud de hacer algo por estas tierras, y un grupo de seguidores, un grupo de aliados tuyos empezaron a organizarse tomando tierras, pero no tomándolas de irselas a robar, sino de a sangre y fuego. Abrieron espacios, se fueron forjando un camino y finalmente hoy en día tiene representación la UOCEC en todo el país. Quisiera, profe, que nos platicaras un poco acerca de cómo fueron esos inicios, porque sabemos que hubo compañeros de usted que cayeron en esa pelea, y no por claudicar, sino que fueron derribados a balazos. Fueron momentos muy difíciles para la UOCEC. Sabes lo que es la persecución de gobierno, de delincuentes, sabes lo que es tropezar con verdaderas piedras en el camino. Has tenido golpes muy duros a lo largo de la fundación y el trayecto de la UOCEC. Platícanos un poco, profe, de cómo fueron esos inicios de la UOCEC, cómo se batalló, porque nada te han regalado, nada ha sido gratis para la UOCEC, más sin embargo ha representado a México a nivel mundial con temas de acuacultura. Bueno, es emocionante todo esto, estar delante de dos hombres, uno de mi generación y el otro de las nuevas generaciones, y de la tercera generación que ahí viene. Por supuesto, mi pariente, que lleva un apellido ilustre, ¿no? Castro, por mi padre, Omar Castro, de Omar, y de su hijo también. Le quiero comentar dos cosas antes, porque la emoción, si no es propia del ser humano, no tiene sentido vivir aquí en este planeta Tierra. exacto. Emocionarse porque
Este hombre, la voz que tiene, como la de Federico del Cerri, como la de aquel amigo de Esperanza, papá del muchacho este que trabaja en la televisión, en Canal 2, Eduardo Armenta. Don Eduardo López Armenta. Eduardo López Armenta. Y del propio cronista de los Yaquis, el viejo y ahora el actual, Panchito Pérez Díaz y el doctor Wong, son voces que se van metiendo en la conciencia de nosotros. El Memo Urias es una voz muy apasionada, muy escuchada y se identifica perfectamente bien cuando uno lo escucha. O sea, creo que junto con estos grandes hombres, porque hemos sido los hombres y las mujeres que no hemos construido la sociedad, no los dueños de las grandes riquezas, sino grandes talentos como periodistas, como hombres, como mujeres, de la radio, de televisión, del béisbol, del deporte. Y yo soy uno más de esos miles y miles de hombres que me tocó la fortuna de venir a trabajar aquí a Sonora, y quiero referirme a eso y un poco abordar los temas de cómo me fui ligando a la lucha social. Yo digo que he nacido 3 veces, un hombre que ha nacido 3 veces. La primera vez nací biológicamente en La Paz, Baja California. Pero el otro nacimiento, como un hombre íntegro y de lucha social, nací en Sonora. Y la tercera vez que nací fue cuando sobreviví a un ataque en mi propia casa, que me robaron la libertad, la seguridad, y que estuve a punto de perder la vida adentro de mi propia casa porque fascinerosos se metieron y sorprendieron a aquel viejo luchador, boxeador, futbolista y defensor de las causas nobles. Y yo creo, si vale la pena decirlo, Dios me protegió y me ayudó ahí en mi misma casa. Por eso volví a nacer, y nací la tercera vez como un hombre ya más consciente, mucho más serio, más responsable, sin dejar de ser el Castro Cocido de toda la vida. Pero el primer nacimiento biológico me mantuvo a mí hasta los 18 años en La Paz. Y viví 18 años nomás en la Baja California. De ahí me vine a Sonora, porque en aquel entonces los profesores normalistas teníamos la plaza asegurada. Y es un mérito que debe de tener cualquier profesionista de este país. No andar mendigando la plaza. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que estudiaron, que terminaron los estudios y terminan haciendo cosas como las del profesor? Cuando deberían dedicarse exclusivamente a la administración de empresas, a la ciencia, a la tecnología, ser doctores. Me he encontrado choferes de Uber que terminaron en la Universidad de Médicos en este país. Y también me he encontrado, con perdón de la expresión, diputados, senadores y no sé cuántas figurones de otras figuras grandes, sin escuela, sin estudio. Por eso me llama la atención cuando dicen, se publicó una ley, pero ni tan siquiera nosotros la leímos, dicen. Algunos de ellos se creen legisladores, creen que van a ir a legislar, cuando las leyes se las mandan directamente del Ejecutivo, y a la hora de levantar la mano, pues la levantan porque son de la fracción parlamentaria del gobierno que está en turno. Entonces quiero yo decirlo que en aquel entonces vine a La Paz, de La Paz, llegué aquí a Ciudad Obregón, y de Ciudad Obregón me mandaron a trabajar a la colonia militar. Y llegué el 9 de septiembre de 1969, y recuerdo con gran emoción a un maestro, al único jefe que yo he tenido. Se llama Antonio Rodríguez Rivera. El profesor me recibió a mí ese día y me asignó el grupo que yo debería dar clases en primer año. Y empecé como forjador de generaciones en Sonora. Muchas generaciones han pasado
por el pensamiento y el estímulo de un maestro. Ahí están grandes hombres, ahorita voy a hablar de ellos, de los grandes que llegaron a ser grandes y también de los otros que se terminaron perdiendo en la sociedad egoísta que tenemos nosotros aquí. Y finalmente esos muchachos, hombres y mujeres, muchos de ellos ahora son grandes personajes que han logrado superar, por supuesto, al maestro, ¿no? Como debe ser la idea. Cuando llegué yo ahí, les confieso, y lo confieso públicamente, yo nunca había tenido trato con los indígenas, porque en Baja California Sur no hay, nunca. Y me tocó trabajar con los indígenas yaquis, allí en la colonia militar. Aprendí la historia de la colonia militar. Platiqué, dialogué durante muchas horas con los revolucionarios, aquellos que habían ido a pelear o se los habían llevado por la fuerza a Tlaxcala, Yucatán, a Oaxaca. Y regresaron ellos después que les dotaron de terrenos de primera calidad ahí en la colonia militar, que por cierto en San Ignacio Río Muerto, creo, si mal no recuerdo, que tu padre es originario de su pueblo. Así es. Bueno, pues ahí es la cuna del segundo nacimiento de Miguel Ángel Castro Cosío. Y ahí digo yo que soy hombre. No quiero decir que los 18 años para atrás era homosexual, que hubiera sido un derecho legítimo, porque ahora pues es ya propio de cualquiera, ¿no? Pero como hombre de lucha, como hombre dispuesto a luchar al lado primero de los indígenas. Y allí me gané la confianza, el cariño y el respeto del pueblo de la colonia militar y también de San Ignacio Río Muerto. Yo estoy orgulloso de ese pueblo, lo quiero mucho, he ayudado mucho en lo que he podido para San Ignacio y para la colonia militar, y más me comprometo a seguir luchando. Pero quiero comentarles ahí que cuando yo salí de la normal pesaba 68 kilos, medía 1,76 de estatura, era centro delantero de la selección de Baja California Sur y me tocó jugar aquí en Sonora Fútbol con las grandes leyendas del fútbol. Desgraciadamente acaba de morir el famoso Tacua, el Cuchi, Remigio, de aquellos grandes jugadores que me tocó jugar con ellos en la selección. Yo fui escogido por Fausto Mendívil Retes, que era el inspector escolar, que preguntó: ¿y ese chamaco que viene ahí, qué juega? Pues juega fútbol. Ah, muy bien, lo vamos a mandar a la colonia militar. Y me mandaron a mí hasta la colonia militar. Perdón, el profesor Fausto Mendívil no estaba en el campo 16. Era del campo 16, Fausto Mendívil Retes, originario del campo 16. Bueno, pero como era del campo 16 y tenía equipo en la Interregional y Fausto era seguidor de los peloteros de su pueblo, escogía a los chamacos peloteros. Así fue como escogió a Rubén Olea Castro, mi primo, que yo le digo. A Rubén, cuando llegó, preguntó: ¿y ese juega béisbol? Al campo 16. Y llegó el Pico Ojeda, Felipe Ojeda, que estudiaron los dos conmigo en la normal. Dice: ¿y el Pica que juega? Béisbol, allá al campo 16. ¿Y este chamaco greñudo que está ahí, qué juega? Pues fútbol, con Toño Rodríguez, porque juega fútbol. Y por cierto, a mí me hizo un gran favor Fausto Mendívil, y hay que hacerle honor a ese hombre, porque me mandó a trabajar con un hombre extraordinario, con Toño Rodríguez, y todos sus hijos fueron mis alumnos. Y hablo de que son de esa generación buena, son maestros. Uno de ellos llegó a ser director del ITA 21, el otro es doctor Jaime Rodríguez, que por cierto es un alumno extraordinario, excelentísimo, que leía rápidamente y gané un concurso de lectura con él, de lectura de rapidez con Jaime, y finalmente no terminó de escritor ni de lector, fue doctor. Y es doctor ahorita, actualmente creo que trabaja en Villa Juárez, algo así. Pero él fue quien me llevó de la mano a la profesión de maestro,
fue el que me llevó de la mano con los indígenas, y allí empezó la leyenda del profesor Castro Cosío como luchador social, como futbolista. Ahorita platicamos aparte de eso. Profesor, esto quiero que lo tome de una manera para usted muy justo, que sus amigos del colectivo de periodistas en Cajeme CPC le estamos rindiendo un gran homenaje en su vasta experiencia y trayectoria, y gracias por abrir el corazón, gracias para que las nuevas generaciones que nos están viendo tomen de ejemplo a este señor que todavía falta que nos platique cómo entra también, cuando usted lo crea oportuno, en esta plática, charla, no es entrevista, ¿correcto? Al mundo de la acuacultura. Y compañero Ariel León, salvo su pregunta que tenga que hacer, estoy emocionado yo también, porque hay muchas vivencias, anécdotas que hay que platicarlas ahorita. ¿Cómo la ven? Sí, y además que tengo que darle respuesta a la pregunta de él, porque como la charla es así, una charla, ustedes después la editan o la publican. ¿Estamos en vivo? Quieran. Bueno, si estamos en vivo, ¿Estamos en vivo? saludo a la gente, es el profe Castro Cosío, así me pusieron el 9 de septiembre, el profe, y me quiero morir como profe, sigo siendo el mismo, nomás que ahora pues traigo 50 años más, pero esos 50 años son de experiencia, de lucha, de trabajo, de abnegación, de recorrer el mundo y haber aprendido muchas cosas que les quiero comentar. Adelante. Cuando estaba en la colonia militar, me tocó a mí tratar a alumnos como los López Vizcarra, por ejemplo, que uno de ellos, su hermano murió en el cobarde asesinato de los campesinos de San Ignacio Río Muerto. Yo me ligué con los solicitantes de tierra, repito, no conocía ni trataba a los indígenas, ni sabía la existencia de grupos de solicitantes de tierra, pero como en aquellas soledades, aparte de jugar fútbol y de convivir y todo, estudiaba y leía mucho. Leí un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Se lo recomiendo a todos ustedes que lo lean. Es de un maestro mío llamado Frederick Engels, es de Inglaterra. Él hizo un estudio del desarrollo histórico de la humanidad y con ese libro se abrió y se despejó mi pensamiento. Entendí precisamente que todas las sociedades son dinámicas, que la dialéctica que dice que todo cambia, todo se transforma, nada permanece estático. Y en aquel entonces me ligué a las luchas con ellos, a las luchas incluso del clandestinaje. Es decir, tenían que usar otros nombres y reunirse con las reglas elementales de la seguridad en la vida clandestina. Que eso me lo guardo para posteriormente decirlo, pero sí es muy interesante porque ahí conocí en esta vida a una mujer extraordinaria también de Cajeme, Anita López, hija del Machi López. Allí conocí a su compañero de lucha, hoy su esposo, y a un grupo de revolucionarios que extinto hoy, por ejemplo, el famoso Lenin Rubén Duarte, un escritor, un pensador y un conductor de las luchas obreras. Y me ligué con ellos, de tal manera que cuando yo llego de cambio a Ciudad Obregón, empiezo a luchar como maestro democrático. Y luego me ligan con el PRT y van a mi casa y me proponen que ingresara al Partido Revolucionario de los Trabajadores, un partido de izquierda, cuando era difícil ser de izquierda. Ahora muchos dicen que son de izquierda, lo pregonan, pero en aquel entonces era difícil, lo explico, porque había que pasar por el clandestinaje. Era la época de los asaltos. Nosotros le decíamos expropiaciones del recurso de los bancos. También nos decían de las tomas de tierra, que les decían en aquel entonces un sector las invasiones, y nosotros les decíamos las expropiaciones de tierra.
que no es delito, pues. Y si es delito, ya lo cometimos, absuélvanme. Entonces, en aquel entonces, cuando nos ligamos a la lucha campesina, allí era la oportunidad para demostrar la teoría y la práctica se fusionan y empezó a nacer un nuevo dirigente del movimiento campesino, precisamente ahora sí hay que presumirlo, con preparación, con escuela, con estudios, con ideas que traíamos del PRT, que traíamos de la lucha magisterial y la tuvimos que implementar ahí, y esa fusión es muy importante, porque el dirigente, cualquiera que sea, el dirigente de los periodistas, el dirigente de los productores, el dirigente tiene que ser gente preparada, capaz, que estudie, que conozca las luchas. He oído hablar que dice el diputado, yo no sé pronunciar discursos, estudia. No sé escribir discursos, estudia, escríbelos, revísalos, tus iniciativas. Bueno, entonces, si no sabes escribir, vas a permitir que Guillermo Uría me escriba el discurso que yo voy a pronunciar el 10 de abril, o voy a esperar que un escritor como usted, un periodista, me escriba el discurso y yo venga delante de mi general Emiliano Zapata el 10 de abril a decir lo que tú quieres, o lo que quiere él, o lo que quiere el jefe, o el dueño del gobierno, o el dueño del partido. No, yo voy a decir delante de Zapata lo que yo pienso y lo que piensa mi organización. Entonces, esto es muy importante decirlo, porque gracias a esa preparación, cuando ya ganamos la tierra, que nos entregan la tierra a la orilla del mar, que hay que hacer honor a tu madre, que fue una luchadora, mucha gente luchó por la tierra junto con nosotros, arriesgó la vida, perdió la vida, pero cuando ya llegó la hora de darnos la tierra y que la recibimos y nos dieron la resolución presidencial y nos dijeron esto es tuyo, sí hermano es tuyo, pero está en la orilla del mar. Y antes nosotros decíamos, yo lo decía por discurso, en aquel entonces decía, si se vale repetirlo, decía, estos terrenos que no sirven ni para panteón, de Manlio Fabio Beltrones Rivera. Así lo llegué a decir. Quiero decirles que muchos de los campesinos no querían la tierra a la orilla del mar. Se fueron a trabajar a Estados Unidos. Abandonaron los tierras, pero los que se quedaron, ahora sí que hacemos. Gracias al gobierno del Estado, a la reforma agraria y al entendimiento de los líderes de las organizaciones, en aquel entonces le entramos a un periodo de capacitación. No omito decir que cuando nosotros recibimos tierra de acuacultura, este hombre que está aquí fue acusado por los extremistas que no hacen falta y siempre no sobran, siempre están ahí, pero siguen así, como generales sin tropa. Ellos me acusaron de traidor. ¿Cómo? Profe, ¿van a aceptar tierra en la orilla del mar? Si nosotros queremos tierra para sembrarla, para producir maíz, para producir frijol, para producir trigo, son mentiras. Hermano, es doloroso decirlo, pero nosotros empezamos a trabajar de la mano del gobierno y del lado del ITSON. El ITSON es una institución ejemplar que nos ayudó, nos preparó, y también está el doctor Oscar Russo, ya fallecido, pero hay que reconocerlo, que él fue el impulsor de la acuacultura también en Sonora. Por eso, abajo del logotipo del ITSON está un camarón, como dormido o cocido esperando al mejor productor, o digo, gente que quiera comerlo. Pero ellos nos prepararon. Y los que habíamos luchado por la tierra, después Manlio Fabio Beltrones, que era gobernador, reconoció lo que habíamos hecho nosotros y dijo una frase muy importante: estos hombres dejaron las armas para ahora traer colgados el celular por un lado. Pues sí, los compañeros presidentes traían carros, traían celulares, traían esto, y empezamos a trabajar la tierra, y gracias a ellos empezó a florecer la acuacultura.
empezamos a estudiar, a capacitarnos, fuimos a Bitson en horas enteras. Que recuerdo con mucho cariño uno de los principales impulsores, Emilio Herrera Anaya, que fue combatiente por la tierra, fue presidente de la Unión de Ejidos, dirigente del ejido Jorge Díaz Serrano, y que nunca se rajó, y nunca le dio miedo. Incluso cuando nos corretearon en el bloque 401, la policía judicial, que no pudo alcanzarnos, no pudo someternos a la cárcel. Y aquí hay una plática muy buena que si ustedes me dicen, platícale, la platicamos con Sóstenes Valenzuela, que él sabe que esto es verdad, que cuando nos corretearon, desde que salimos de la casa de ustedes, pasamos por la calle 200 y miré sospechosamente unos carros que estaban detrás de nosotros. Llegamos a comprar un 18 porque íbamos a descansar ese día en una hielera de los pobres, que es un tambo de esos de aceite. Esa es la hielera de los pobres. Le echamos un 18 y nos fuimos, íbamos caminando rumbo a Pueblo Yaqui. Y en el camino nos alcanzaron una patrulla, estaban hablando, no había celulares en aquel entonces, pero por radio se veía que estaban comunicando, y en el camino le dijo un compañero mío, Juan de Dios Fischer, ahí vienen de atrás de nosotros, así que pélate, Baltasar, porque aquí nos van a pillar. Si llegas a la 300 y a la Meridiano, échale el carro encima y tiéndete al 401, y si nos matan adentro del 401, habremos dado la vida por estos campesinos que son miembros de la organización. Nos dejaron pasar porque ya había más carros. Llegamos ahí, saludamos a la guardia que estaba, porque todavía estaba tomado el bloque 401 y habíamos salido unas 2 horas antes para ir a descansar un día, 2, después de tanto tiempo. Y cuando llegamos ahí, seguimos rumbo a Pueblo Yaqui. Y ahí donde está la calle 3, y estaban los aviones, había ya más carros. Y ahí empezó la persecución de nosotros. Cuando empezó la persecución, varios patrullas y carros, le dimos la vuelta al Campo 5, porque puedo decir que, y presumo, conozco al Valle de Yaqui como la palma de mi mano. Y gracias a una señora, esposa del famoso Cayo Parra, pariente tío de Margarito Montes Parra, la Ramona le decían en el Campo 5, entramos nosotros a bayoneta calada con todo el carro y tumbando los tendederos y todos nos metimos hasta el fondo del patio, y dijo la Manuel, ¡ahí viene Miguel Ángel! Y nos metimos por la parte de atrás y escondí a los compañeros y me salí, y estaba camelando por las ventanas a la policía, y había un gran movimiento de carros, de patrullas. Y la señora salió a defendernos. Dijo, a ver, ¿dónde está la orden de cateo para este caso? Y 4 o 5 señores que estaban en la sala se pusieron y opusieron para que entraran los policías por nosotros. Ellos sabían que estábamos. Duraron 4 o 5 horas ahí esperándonos, y nosotros nos evadimos por entre los baldíos y nos pasamos a otras casas, y de esa casa nos sacaron y nos llevaron al campo 77, ahí dormimos, y en la mañana siguiente llegué a la casa de ustedes en un carro vendiendo naranjas. Naranja. Llegué, me bajé del carro y volteé a ver a los policías que estaban allá enfrente y les hice así, con perdón de ustedes, ¡pum! Policía. Y me metí y le marqué a Sóstenes Valenzuela. Señor procurador, infórmole a usted que sus huestes militares han perdido la batalla. Aquí estoy en su casa, si gustan, vengan a sacarme de aquí. Y arriba, en aquel entonces, estaban compañeros del Campo 60, uno de ellos ya murieron, por cierto, estaban acostados ahí, dispuestos a perder la vida, y a perder la vida junto conmigo, ¿no? Entonces, estas cosas, ya las dije, las tenía guardadas en mi corazón, pero les quiero decir que, como tú bien dijiste, ha sido muy difícil, no es fácil, no ha sido de gratis, nunca he tenido patrón, siempre he tenido muchos amigos, y concluyo diciendo a ustedes en esta parte,
ahora tengo más amigos que enemigos. Profe, si nos permites, también hay una anécdota que a mí en lo particular me gustó mucho. Si mal no recuerdo, acá para el lado de Navojoa tenían tomadas unas tierras, allá a finales de los 80s creo. Tenían el plantón y tenían que sustentar la estadía ahí. De alguna forma eran muchas personas, demasiada gente la que tenían ahí, y había que darle comida a todos. Yo recuerdo que iba de notiche, no me acuerdo ni siquiera con quién iba, pero llegamos a la entrevista y era la hora de la comida. Y usted dijo, ahorita vamos al Banco Internacional, y se salieron a la carretera con unos botes a pedir dinero. Platíquenos un poco de esa anécdota. En aquellos años había un banco que así se llamaba Banco Internacional, y usted dijo, ahorita vamos al Banco Internacional y traemos para la comida. Platíquenos un poco sobre esa anécdota. Cuando yo hablo que ahora tengo más amigos que enemigos, en aquel entonces eran los grandes apellidos, ustedes lo conocen, pero lo voy a presumir aquí. Soy amigo, si me lo permite, de Ricardo Burs. Y cuando andábamos en China y en Japón, la platiqué esta anécdota y la puedo platicar aquí abiertamente, porque no me guardan rencor, en primer lugar. Bueno, Ricardo, no sé si los otros. Pero quiero decirle que cuando tomamos la tierra, yo decidí entrar a esa toma. Soy culpable. Absuélvame, por favor. Entramos a Capetamaya exactamente un 10 de abril de 1997. El 97. Allí en Capetamaya tenían ellos 1.600 hectáreas y según los campesinos y nosotros habíamos dicho que esos terrenos eran propiedad del ejido Antonio Rosales. Y en efecto había una resolución firmada por el presidente López Mateos, Adolfo López Mateos, en 1962, que beneficiaba al Antonio Rosales. Nunca le dieron la tierra, porque la reforma agraria también protege los intereses de los que más tienen. Protege los intereses de los que más tienen. Entonces, cuando se dio esa cosa, nosotros entramos, hermanos, éramos ya 600 hombres y mujeres, la mayoría armados. Nos íbamos a jugar una vida. Y entonces empezó otro delito, ese sí fue acusado junto con otros dirigentes, donde nos demandaron algo así por 300 millones de pesos por las pérdidas tenidas en aquel entonces. Y las pérdidas eran muy grandes para ellos, a 300 millones de pesos, y la pena que yo debí de haber compurgado pues ya pasó, ya no tengo ningún problema con eso, ya feneció, creo que a los 5 años hay delito de esa naturaleza, ¿no? Ya con creces. Pero resulta que pues, teníamos que alimentar a la tropa, y como buenos zapatistas, pues ahí hay cerdo, ahí hay papas, ahí hay huevos, comíamos, hicimos todo eso. Y entonces, como teníamos que cuidarlos, se enfermaba la gente, teníamos necesidad también de desayunar otras cosas, de cenar. Pues ¿dónde? ¿Y dinero de quién? Si estábamos aislados, rodeados de la policía. Pues entonces en una de las reuniones que tuve propuse, compañeros, a partir de hoy vamos a obtener dinero del banco. ¿De cuál banco? Del Banco Internacional. Ese banco que va ahí, si paramos y nos ponemos con un tambito de dinero, vamos a apoyar a la tropa. Si no, aquí nos vamos a morir de hambre. No ya sé que haya mucho cerdo, pero aquí nos vamos a morir de hambre, no ya sé que haya papa. Pues salimos y empezamos a tomar la carretera diariamente, y allí tengo registros de los compañeros que administraban las finanzas. Se juntaban más de 30,000 pesos en aquel entonces, y había una comisión de finanzas, y ahí aprendimos también a ejercer la administración, la finanza y los recursos de los compañeros. Y la gente parábamos, teníamos
volantes, les explicábamos de viva voz de qué se trataba, juntábamos muchos carros y después dejábamos pasar. Y volvíanse a juntar más carros y volvíamos a botear. El boteo fue una práctica cotidiana de nosotros. Eso fue la manera de cómo nos sustentaba. El boteo, así como hoy se hace para los niños peloteros que tienen que ir más de mar, a eso me duele a mí, perdón, Guillermo, ir, fíjate, óyelo bien, ir a jugar béisbol a Mexicali, a la ciudad de Monterrey, a México o a Yucatán. Los padres de familia y los niños tienen que pedir hacer boteo en cada crucero. Es vergonzoso porque hay gobierno municipal, hay gobierno estatal y hay gobierno federal que no apoya resueltamente el deporte. Y nosotros, como no apoyaban resueltamente las tomas de tierra, pues ni modo, teníamos que acudir al banco. Oiga, profesor, qué interesante todas estas anécdotas, pero también hay algo que queremos saber. ¿Cómo nace aquí, por su visión, fundación, y posteriormente llevarlo a mejores puertos, la cuestión de esos compañeros que no querían esa tierra en el mar, la acuacultura? Platíquenos más o menos cómo fue el surgimiento de esto para sus compañeros ejidatarios. Bien, nosotros decimos que somos acuacultores por decreto. El presidente de la República decretó que eran propiedad de los campesinos y eran terrenos acuícolas. No existían, fue por decreto. Quiero decirles que yo soy ejidatario de un ejido que se llama Ignacio Río Muerto y los Mártires. Los compañeros me aceptaron como ejidatario. Soy ejidatario y siempre que se reparte un peso en ese ejido, un peso es para mí. Y quiero decirles que no me regalaron la tierra, ni la compré, la gané luchando. Por eso, donde quiera que me paro, diré que soy ejidatario, soy miembro del sector social, tengo derechos a expresar libremente y oponerme a todas las medidas que atenten en contra del ejido, de los ejidatarios y de las organizaciones sociales, como en el caso del UOC. Primero. Segundo, como ya teníamos una responsabilidad, nos preparamos, nos capacitamos y ahora sí, a trabajar en el mar. Y ahí empezamos a trabajar en el mar. Todos, con un entusiasmo inusitado. Mujeres como la mamá de este muchacho, de Omar Castro, que fue a trabajar de cocinera. Otros compañeros que no sabían nada de moverle a los parámetros, a los instrumentos que sirven para medir el oxígeno, la temperatura, la salinidad y la forma como se registra la alimentación de los camarones, que inclusive nunca habían estado a la orilla del mar y estar abandonados 15 días allá sufriendo los piquetes de los mozos, ¿no? Allá a la orilla del mar, pues tenían que estar forzosamente allí y se fueron adaptando por la necesidad de trabajar sus tierras. Porque hay un concepto fundamental de Zapata que dice: la tierra es de quien la trabaja con sus propias manos. Y como nosotros teníamos presente las tesis de Zapata, pues las impusimos, las explicamos, de veras que esto fue hasta de manera coercitiva, hermano, impuesta, porque no hay de otra forma. El cooperativismo, la forma de trabajar de manera colectiva, tiene que someterse a leyes, a reglamentos. Hicimos un reglamento interno que es ejemplo todavía, donde está prohibido por parte de los productores allá pegarle a la mota, pegarle al alcohol, usar armas punzocortantes, porque allá en la lejanía se altera el comportamiento y al rato no se pueden dirimir las diferencias que son naturales, que pueden existir entre hombre y hombre, o a veces pelear hasta por otros conceptos.
y eso lo prohibimos terminantemente. Ejercimos una disciplina productiva y de comportamiento, y también, óiganlo muy bien, del robo de las artes de pesca y del producto. Muchos compañeros aprendieron la disciplina, y el compañero que no iba a la asamblea se le castigaba de sus utilidades. Vamos a suponer, si ibas a ganar 28,000 pesos por concepto de faltas en la asamblea, eran 10, 12 mil pesos que te quitaban, y disciplinadamente lo aceptaban. Había una disciplina por medio de un reglamento interno que fue ejemplo durante 15 años. Incluso vuelvo otra vez a mencionar a Mario Fabio Beltrones con respeto, pero él en un acto público en el Teatro de Litzul repartió en una ocasión públicamente 38,964,000 pesos a todos los ejidos que estaban en esta organización, o que estuvieron o que estaban produciendo en aquel entonces. ¿Cuántos miembros se integraban en ese tiempo, maestro? ¿No se acuerdan? Todavía son 1,360 ejidatarios. Ahora somos eso, pero antes éramos 132, y luego fueron 190, y luego 200, 300, 400, 500. Profe, si nos permites hacer un paréntesis, hay muchos mensajes de la gente que nos está viendo. Si gustas leerlos, ¿no? Bueno, profe, la mayoría son de salud, ¿no? Y el reconocimiento por ser un líder nacional. Uno de ellos es Norman Ramírez, que manda saludos, y un excelente líder de la UCEP. Así, un saludo igual a los miembros del colectivo. Ali Barra le manda saludos y le dice que fue maestro de él, usted que fue maestro de él en el Club de Leones, y que extraña mucho los relatos tan interesantes como usted solo lo sabe hacer, la narrativa, y manda también un saludo arriba Zapata y tierra de libertad. Alba Berenice dice que le platique un poco de las experiencias vividas sobre la historia de Fidel Castro, y qué opina sobre el Che. Efraín Miranda, líder social sin ninguna duda. Saludos, profe Miguel Castro, y saludos desde el Estado de México. Y también se reporta a nuestro compañero Alejandro Robles Ruiz. Interesante plática con un gran líder social como lo es Miguel Ángel Castro Cosido. Una historia de vida que resalta la lucha que ha seguido desde que llegó al Valle del Yaqui. Saludos. Esos son los comentarios hasta aquí. Y pues ahora el emocionado soy yo. De veras recordar a esos alumnos que merecen mención especial. Desde hoy les quiero invitar, si Dios me lo permite, el día 9 de septiembre voy a llegar otra vez a la colonia militar. Ayer lo platiqué con el director y jefe mío, Antonio Rodríguez Rivera. Voy a invitar a todos los alumnos que estuvieron conmigo en la colonia militar, los padres de familia que todavía viven, y allí voy a llegar, como hace rato decías tú, con un beliz. Llegué como Cantinflas, con un beliz en la mano donde traía solo 2 cambios, y traía una brillantina Bill Cream. En aquel entonces era la más famosa y más usada. Y luego mi pasta de dientes, un par de zapatos y los guantes de box, que siempre me acompañaron. Llegué a la colonia militar con el beliz en la mano, un beliz verde, de esos de lámina, que tenían unos esquineros, no me acuerdo de color oro, pero no eran de oro, de color oro. Y llegué, y con la cobija por un lado, crucé la calle y encontré al director Antonio Rodríguez Rivera. Y allí empecé a trabajar como profesor de educación primaria, después como maestro de secundaria, después como maestro de la preparatoria, y terminé dando clases en la normal superior, donde era alumno y daba clases también. Pues hay muchas generaciones, tendríamos que platicar aparte esto, si ustedes me lo permiten. Estoy yo también muy contento, saludando a todos los alumnos. Primero en la colonia militar el 9 de septiembre, con los compañeros que estudiaron conmigo allá, y maestros que trabajaron conmigo y que estaban ahí en la colonia militar. Era un yucateco, Gustavo Canché,
un maestro excelentísimo, Jaime Alday, que además de un gran matemático, era un gran guitarrista, mejor dicho, perdón, que cantaba aquella canción que decía: por los caminos del sur, vámonos para Guerrero. No se me olvida también. Y había otros profesores, uno que ahora es mi compadre, Francisco Martínez Bácame, Manuel de Jesús Verdugo, Miguel, compañero mío de aquí de la colonia, Miguel Rascón, y otros maestros que, por cierto, ahí en esa escuela conocí a mi compañera y esposa Carmen Rivera, que llegó, y le digo, llegó a comprarme, porque era un efebo, un chamaco joven y guapo. Entonces, ya hicimos vida y de allí salimos. Bueno, el 9 de septiembre repetiremos, si Dios me lo permite, los 50 años, están ustedes invitados. Gracias. Y al día siguiente quiero ir a la Escuela Club de Leones, porque para mí la Escuela Club de Leones está ligada indisolublemente también a la historia magisterial. Allí forjé las grandes generaciones de maestros, de alumnos que ahora son maestros, licenciados, y uno de ellos es hasta secretario, llegó a secretario de la Zagarpa a nivel estatal, que precisamente Jorge Guzmán Nieves fue alumno mío en la primaria. Pero hay alumnos buenísimos, distinguidos. Ahí está uno muy famoso aquí en Cajeme, se llama Guillermo Silva Montoya, el Memo, Silva, cuyos orígenes son de una familia humildísima. Así es. Humildísima, Así humildísima. Del Chuy Silva y de la nana, que así le decíamos a la mamá de Guillermo. Mamá también de Wenceslao Coto Montoya, del Chuy Silva y de otro muchacho que vive aquí en Obregón. Entonces, y por eso le decían a Wenceslao. El prieto, que no se le quita, pero trae el pelo blanco, pero sigue siendo prieto. Luego, de alumnos distinguidos, hay profesores de allí, de la Club de Leones. Una de ellas es brillantísima, Dora Álvarez trabaja en la Universidad de Sonora. Y muchachitos como estos que, bueno, es imposible guardar todos en la memoria, pero buscándolos en el baúl los voy a recordar a ellos y con mucho cariño. Desde hoy los invito porque pretendo hacer una reunión con alumnos, exalumnos, maestros, padres de familia y sobre todo con los maestros democráticos que lucharon conmigo en contra del cherrismo sindical, en contra del Bester Gordillo Morales, que ahora la quieren revivir a través de un famoso partido que anda por ahí con el apoyo, ustedes saben de quién. Eso a mí me indigna que esté pasando la cosa, porque son seres humanos que ya deberían de haber pasado en la historia. Esos maestros democráticos me van a acompañar, los he venido contactando, he estado hablando con ellos y será de verdad un momento oportuno para recordar la historia que también escribimos, no solo en materia de acuacultura o dirigente nacional del USEP, sino también como maestro democrático. Yo estoy orgulloso de mis alumnos, espero que ellos estén orgullosos de mí. Si no, respeto su opinión. Pero independientemente de esto, allí cultivé las mejores formas de educar a los jóvenes. Mis alumnos, 9 primeros lugares tuve en danza, y no soy profesor de danza, en rondas infantiles, también gané el primer lugar. Gané el primer lugar en poesía, con un muchacho que ayer apenas me escribió, es ingeniero ahora, Javier Lugo, que declamaba extraordinariamente bien. El primer lugar en ortografía con Carlos Mendoza, el primer lugar en lectura de rapidez con Jaime Rivera y muchos primeros lugares en aprovechamiento. Curiosamente aquí termino esta parte del magisterio, pero resulta que en aquel entonces nos evaluaban a los profesores y nos daban una ficha y nos ponían la calificación.
y nos decían, tienes 10 en aprovechamiento, tienes 10 en puntualidad, Miguel Ángel, tienes 10 en asistencia, tienes 10 en trabajar para la comunidad, y en disciplina venía un concepto allá abajo. Una vez le pusieron 0. 0. La tengo guardada la ficha. Y me reí, porque antes me sacaban coraje y después risa. Me reí y le dije, mira, ¿por qué me pone 0? Si yo voy a las marchas, voy a los mítines, hago huelgas de hambre, hablo en las asambleas, cuestiono y critico y lucho por aumento salarial y por democracia sindical, me deberías de poner 10. Muchas gracias. Profesor, sabemos que hay muchísimas cosas que platicar y creo que vamos a tener que hacer un segundo, no entrevista, una segunda charla, porque hay un bagaje extraordinario de su trayectoria que nosotros queremos con este homenaje rendirle más que todo a esas nuevas generaciones para que ustedes se den cuenta de cómo llegó este hombre de La Paz, Baja California, qué ha hecho en su vida. Pero antes de cerrar este ejercicio periodístico, queremos preguntarle, ¿qué nos platica de Cuba? También me pidieron, híjole, me pidieron eso. Les quiero decir que es mi segunda patria, Cuba. No lo oculto, yo soy seguidor de las ideas de Fidel, de Che, de José Martí. Muchas de esas cosas las platiqué con los alumnos. Les inculqué a mis alumnos la lectura, la escritura, y les leí poemas y pensamientos de José Martí. Esos son los forjadores de mis ideas y de mi pensamiento. Lo confieso, soy castrista de nacimiento. Mi padre se llamaba Ángel Castro, igual que el padre de Fidel Castro. Papá de Fidel se llamaba se llamaba Ángel Castro, y Fidel se llamaba Fidel Alejandro Castro, ruso. Fue un hombre extraordinario, por cierto, muy decente, muy firme, muy categórico, pero también tenía una gran instrucción, era doctor en Derecho. Cuando yo nací, Fidel Castro era doctor en Derecho, uno de los mejores estudiantes que pasó por la Universidad de La Habana. Cuando yo nací, Fidel andaba ya luchando. Yo escuché en 1969, en 1959, las primeras noticias de Cuba que habían tomado por allá las armas, los revolucionarios, y escuché a través de la radio ese que te decía mensajes de Radio Rebelde, y así de manera muy apasionada me entregué desde niño a conocer el mensaje de ellos, y también terminé diciéndoles que allí abrevé en el pensamiento